Buenos días, compañeros de la comunidad de práctica. Estamos aquí del proyecto Legumip y Amigo desde Francia y también desde Ecuador. Vamos a hacer una presentación de lo que queremos hablar con ustedes este año a varias voces. Entonces van a ver varios de los compañeros que van a venir a hablar un poco sobre el tema. Nosotros este año hemos elegido una pregunta que es ¿qué tan importante es el paisaje para los pequeños agricultores? La verdad es que cuando regresamos a la comunidad de práctica del año pasado, en 2019, cuando acabamos nuestra presentación con el ¿y ahora qué? Nosotros habíamos propuesto un cambio de paradigma en el manejo integrado de plagas. Propusimos de tener un enfoque mucho más integrado, de ir desde el manejo integrado de plagas hacia el manejo integrado de plagas y polinizadores y tener esta visión mucho más holística del manejo de plagas dentro de la intensificación agroecológica. Entonces, hemos venido un poco siguiendo, empujando esta temática y lo que les queremos presentar es que a la final tenemos realmente la parte central de nuestra investigación es con el paisaje y eso realmente enfoca sobre este tema de polinizadores y de plagas y de manejo de estos insectos, digamos de manera general en el paisaje agrícola. Aquí tienen un paisaje agrícola típico de los Andes centrales, con aquí sus campos de papas, con su paisaje, sus casitas, ahí el agricultor que está haciendo un tratamiento a sus papas, unos campos vacíos y también unas partes de bosque. Y nosotros dentro de estos 8, 10 últimos años hemos venido a intentar de entender mejor el manejo a nivel de la parcela con un enfoque de paisaje desde estudios muy finos a nivel del paisaje, sabiendo la temperatura, por ejemplo, de los campos. Eso hemos hecho con drones, ahí ven la imagen a la derecha con estas imágenes térmicas, hacia enfoques mucho más grandes a nivel de sociales. Por ejemplo, aquí ven un mapa de un cadastro que hay en una ciudad donde se ve la complejidad de la propiedad, por ejemplo, en los campos. Entonces, tenemos que tener este enfoque general sobre el paisaje en los Andes ecuatorianos. ¿Cuáles son los principales resultados que hemos tenido durante estos últimos años? Primero, hemos mostrado con varias herramientas de informáticas y también de experimentos que las plagas realmente no tienen fronteras en los diferentes campos. Ahí ven cómo se pueden difundir una plaga desde un centro donde está introducida hasta otros lugares gracias a la vinculación de los agricultores y cómo a la final tenemos que contextualizar este manejo de plagas teniendo en interacción varios agricultores entre las bodegas, los diferentes campos. Y eso hemos hecho varias investigaciones a nivel ecológico y también social para entender esta dimensión del hecho que las plagas no tienen frontera. Luego, lo que hemos mostrado y algo que nos interesa mucho es que el manejo cooperativo de las plagas puede acelerar el control de estas plagas. Entonces, hay realmente que intentar de crear unos espacios, unas actividades con los agricultores, con los niños, para fomentar un poco este asunto de de poder realizar que este manejo lo tenemos que hacer en conjunto. Nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, aquí con Yanapay, unos juegos de roles donde los agricultores se ven dentro de su comunidad y ven cómo reacciona la plaga a nivel del paisaje y no solamente a nivel de su campo cuando ellos hacen unas actividades en su propia comunidad y propiedad. Entonces, esos son temas que nos interesó también bastante hasta el día de ahora. También hemos hecho estudios un poco más globales para ver a nivel mundial cuáles eran los obstáculos al manejo integrado de plagas. Eso es un estudio que publicamos en 2014, que hicimos un estudio mundial preguntando a varios compañeros saber cuáles son los obstáculos al manejo integrado de plagas y de manera muy interesante vino realmente la falta de cooperación entre agricultores como uno de los obstáculos más importantes. Entonces, realmente este resultado fue para nosotros muy importante porque vimos que este problema de la cooperación no es solamente en las comunidades donde trabajamos, sino también a nivel mundial y se vio entonces la importancia de poder trabajar sobre este tema. Después trabajamos más dentro especialmente del programa Legumip para intentar saber si el paisaje, vieron que el paisaje es muy complejo en los Andes ecuatorianos, hay parches de vegetación, hay campos con más o menos intensificación agrícola. Queríamos ver si los paisajes naturales podían ser usados y podían jugar un papel de biocontrol de las plagas, sabiendo que depredadores
están ahí en estos lugares y que podrían influenciar. Nosotros hemos hecho estudios sobre eso con varias técnicas y demostramos que realmente el paisaje en sí no tenía tanta importancia, pero sí no tenía más importancia la aplicación de pesticidas, que siempre cuando estaba esta variable en el modelo era la variable más importante. Entonces, a veces el paisaje, el control, digamos, del biocontrol por parte del paisaje no era tan importante como se había podido ver en los estudios más en la zona templada, por ejemplo. Luego, nos hemos interesado mucho al tema de social, histórico, del paisaje. Entonces, esta falta de cooperación en el manejo de plagas se puede ver según el contexto, entender también según el contexto geográfico, cómo está distribuido cómo están distribuidas las casas en un paisaje, cuál es el contexto social, cuál es también el contexto histórico de este paisaje, las migraciones, los cambios en prácticas agriculturas, también el contexto económico, la interacción con el mercado, dónde está localizado el paisaje en función del mercado, y también un tema muy importante que es el tema también psicológico, cómo es realmente, cómo perciben los agricultores este paisaje y cómo esta percepción puede influenciar sobre la relación que tienen con las plagas. Y es justamente eso que quería enseñarle el día de hoy y que vamos a enfocar el día de hoy para acabar esta introducción, es que realmente esta dimensión cultural, psicológica de la relación entre el medio ambiente y los agricultores es realmente clave para generar los cambios. Hay muchos estudios que se hacen hoy en día, desde estudios sobre el paisaje cultural, pero también sobre el hecho de poder cambiar los comportamientos que son muy importantes sobre esta psicología de la sostenibilidad. Y entonces esto viene a nuestra pregunta del día de hoy, que es realmente cuál es la percepción de los paisajes agrícolas y su importancia en la vida diaria de los pequeños agricultores. Ahora dejo la palabra a Quentin. Buenos días con todos. Entonces, como dijo Olivier, nos vamos a enfocar en un estudio que hicimos en Ecuador y que trata de entender cuál es la percepción del paisaje mismo por los agricultores. Muchos estudios están basados en la visión, digamos, de los ecólogos, por ejemplo, y nosotros queríamos ver un poco cómo es la percepción de los agricultores mismos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos paisajes muy diferentes. Uno a la izquierda, que es más tal vez humano o con más infraestructuras como casas. Entonces lo he denotado con una casita azul más grande. Y a la derecha tenemos un paisaje que es más natural. Entonces nos podríamos enfocar más en el lado natural, con los árboles y las cercas vivas y tal. Entonces, sabiendo esto, queríamos saber un poco cómo los agricultores mismos van a percibir los paisajes agrícolas, sabiendo que, como los he mostrado, son socioecosistemas en un lado social y ecológico, y ver si se enfocan más en el lado social o ecológico justamente, y también ver un poco los elementos que van identificando en el paisaje y cómo les relacionan con una función que les ayude en el proceso de producir comida o de cultivar campos. Y también quisimos ir un poco más allá para tratar de explicar cuáles son las variables que permiten explicar una preferencia a lo humano o a lo natural dentro de la percepción del paisaje. Entonces, hicimos varios estudios y le dejo la palabra a Diego para explicarles la metodología que utilizamos. Listo, bueno, yo les voy a hablar de las metodologías que utilizamos para este estudio. Hicimos 3 actividades básicamente. Entonces, la actividad 1 se trataba de que el agricultor puede elegir un paisaje para poner su cultivo y donde el agricultor podía ver la diversidad de cobertura del suelo entre lo natural y lo social. Como pueden ver aquí, utilizamos 4 imágenes de dron. Aquí están ordenadas en forma de intensificación, de acuerdo a un gradiente de identificación. Podemos ver que hubieron paisajes que tuvieron menos intensificación agrícola hasta los que tuvieron más intensificación. Entonces, las casitas de aquí representan todo lo que es de infraestructuras, de caminos, casas, y la parte natural está representada por los árboles. Siguiente. Es así como se veía en la actividad 1. Poníamos a los agricultores en perspectiva frente a las imágenes de dron y les hacíamos la pregunta
de qué paisaje ellos escogerían para poner su cultivo de chocho o de papa. Entonces ellos respondían a esta pregunta y después la segunda pregunta era el por qué elegían este paisaje. Entonces ahí era donde teníamos el free listing en realidad. Siguiente. Ya, siguiente. Ya, por ejemplo, esta es la segunda pregunta donde iba el por qué. Entonces el agricultor explicaba el por qué. Siguiente. En este caso, por ejemplo, este agricultor nos decía que él prefería ese paisaje porque había una ruta para poder sacar su cosecha de chocho y poder llevarla rápidamente al mercado. Siguiente. Ya, en la actividad 2, básicamente nos enfocábamos en 7 servicios ecosistémicos que eran la variedad de semillas, la fertilidad de suelos, la polinización, el control de viento, la calidad de malezas, la calidad de agua y finalmente el control de plagas. Entonces, les poníamos a los agricultores 2 tarjetas para que ellos puedan elegir a qué categoría o quién estaba involucrado más en este proceso, si el humano por un lado o la madre tierra por el otro. Entonces, esta actividad se trataba de relacionar esos servicios ecosistémicos con la agricultura. Siguiente. Es así como se veía la actividad. Aquí vemos a nuestra estudiante que nos está ayudando con la encuesta y el agricultor está explicando por qué elige ponerlo a este servicio ecosistémico en un lado o en el otro lado. Siguiente. ¿Ya? Y la actividad 3 básicamente eran variables explicativas. Para esto utilizamos 10 preguntas relacionadas a preguntas que nosotros consideramos que nos podían dar una luz en cuanto a si era indígena o no la persona encuestada. Y estas preguntas básicamente se trataban como si la persona habla quichua, si hacen trabajo comunal en su comunidad, si ellos se autoidentifican como indígenas. Y además de esto teníamos unas preguntas que eran de tipo socioeconómicas. Siguiente. Ya, por ejemplo, podíamos ver la edad, el sexo, el tiempo que ellos dedicaban en su trabajo en el campo. Y básicamente, siguiente, esto nos permitía explicar la percepción enfocada entre lo natural o lo humano. ¿Ya? Entonces, básicamente, les cuento un rapidito la evolución de cómo fue el protocolo. En 2018 hicimos la primera prueba piloto, donde, como ustedes pueden ver aquí, las 3 imágenes superiores, tuvimos algunos problemas. Por ejemplo, el contraste de impresión de las imágenes no fue el mismo. Entonces, nos dimos cuenta que al momento de ponerles a los agricultores frente a estas imágenes de dron, ellos tenían problema para diferenciar, porque los colores les hacían pensar que un suelo era más fértil o menos fértil, dependiendo de la intensidad del color. Otro problema que identificamos fue el tamaño de la parcela. Por eso, para el protocolo final, como ustedes pueden ver en las imágenes de abajo, nosotros photoshopeamos, digamos, la parcela del centro y era la misma parcela en las 4 imágenes de dron presentadas. ¿Ya? Entonces, fue la forma en cómo pudimos corregir el protocolo. Siguiente. Quisiera mostrarles cómo estuvo el estudio distribuido a nivel de lo que fue el Ecuador. En realidad estuvimos en toda la Sierra Central, fueron 5 provincias las que encuestamos. El total de agricultores encuestados fueron 200 y ustedes pueden ver aquí los círculos, representan el tamaño de los agricultores que tomamos en esa comunidad. Fueron 15 comunidades las que encuestamos y los círculos rojos son los agricultores que no eran indígenas y los círculos amarillos representan a los agricultores que sí fueron indígenas. Y ustedes pueden ver aquí un poco la proporción. Gracias, Diego. Para seguir un poco con la población y los agricultores que hemos entrevistado, la mayoría trabajaban casi el 90% o hasta más en la agricultura, entonces no tenemos mucha variabilidad en eso y tenemos más bien respuestas de agricultores. Y como ven a la derecha también tenemos una representación un poco mayor de las mujeres sobre los hombres, a la derecha en rojo. Y podemos ver la edad también en el eje Y. Y vemos que la edad está distribuida entre 18 años y los 80, con una mayoría que está entre 40 y 60 años. Para seguir rápidamente, también quisimos saber si el contacto con organizaciones externas, por ejemplo, trabajar con el MAGAP o con un proyecto con investigadores, puede influir también sobre la percepción de la naturaleza o del humano, cuál es el que va a estar favorecida.
Entonces vemos que el 33% de los agricultores trabajaron con organizaciones externas y el 66% no. Y también quisimos saber un poco el nivel de estudio que tenía, de educación, digo, y con los años de estudios vemos que las primarias en verde y secundarias en azul, vemos que es la mayoría de los agricultores entrevistados. Ahora los resultados de las actividades. La actividad 1, vemos los 4 paisajes que hemos presentado y vemos que el paisaje 1 de la izquierda, que tiene 11% de su cobertura que está hecho de árboles o vegetales, vemos que es el que ha sido más elegido por los agricultores, seguido por 2 otros paisajes, el 2 y el 3, que tenían más o menos el mismo número de votos por agricultores, y el paisaje 4 con bastante menos votos, que es el que menos árboles y menos casas tenía. Mientras que el 2 y el 3 tenían o más casas en ambos casos que el primero, y también en algunos casos, como el 3, con bastante bosque también. Y después quisimos saber en las respuestas que nos dieron para justificar cuáles fueron los elementos que eran natural o más bien social, ecológico o social. Se ven que alrededor de cada paisaje podemos ver una proporción. Lo verde corresponde a lo ecológico, es decir, que la mayoría de las respuestas en general, como podemos ver a la izquierda en general, era 50%, 50% más o menos, un poquito más de social, pero que depende bastante de cada paisaje. Por ejemplo, en el paisaje 1 vemos que las respuestas ecológicas son las que han motivado a esos agricultores en elegir este paisaje 1, pero en el caso del paisaje 2, por ejemplo, vemos que eran más bien preocupaciones sociales y características sociales del paisaje que les hizo elegir este paisaje entre los 4. Después quisimos ir un poco más allá y identificar cuáles fueron los elementos en sí que eligieron en cada paisaje. Entonces podemos ver, por ejemplo, que se enfocaron en el árbol, o en la carretera, en las casas, también a veces en la cancha de deporte. Y después de eso, quisimos ver cuál es la importancia de cada uno dentro de toda la población. Aquí tenemos a la izquierda para todos los paisajes confundidos, cuál es la respuesta o el objeto más importante, el elemento más importante del paisaje. Y vemos que es el árbol. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Gracias al índice de salience, que lo que representa es a la vez la frecuencia dentro de la población de una respuesta, por ejemplo, cuántos agricultores de los 200 dijeron árbol, pero también el orden en sus respuestas. Es decir, que si, por ejemplo, como vemos a la derecha, don Pedro dice árbol como primera respuesta de lo que es importante en el paisaje, pues eso quiere decir que es más importante que agua, ruta o suelo, que va a decir después. Entonces, tanto el orden como la frecuencia en la población va a aumentar el Salience Index. Entonces, como podemos ver, los árboles era la respuesta más importante de todos los paisajes confundidos. Después las carreteras, que está en azul porque es social. Después las casas, el suelo, los cultivos, etcétera, etcétera. Hasta unos elementos que son menos importantes para ellos. Y podemos ver que varía bastante y mucho entre cada paisaje. Por ejemplo, el paisaje 2, los árboles no tienen mucha importancia, pero como les dije, el lado social con la carretera y las casas es lo que más ha motivado a los agricultores en elegir este paisaje. Y lo mismo, por ejemplo, con el último paisaje, el 4, vemos que hablan de casas, pero que lo hablan negativo porque no hay casas en este paisaje, pero les ha motivado justamente este hecho de que no haya casas, como vemos en la proporción blanca de la barra azul. Y después quisimos ir un poco más allá y relacionar esos elementos del paisaje como los cercos, por ejemplo, las cercas vivas, con unos servicios, tanto sociales como ecológicos. Y vemos, por ejemplo, que los agricultores dijeron que los cercos son buenos y les ha motivado en elegir un paisaje con cercos porque justamente les permite tener una propiedad privada y una parcela bien definida. También otros dijeron que permite protectar del viento o controlar la erosión del suelo, o controlar también las plagas porque alberga unas especies y enemigos naturales que pueden justamente aumentar el control de plagas. Hicimos lo mismo también con elementos sociales del paisaje, como ven a la izquierda.
que en este caso, por ejemplo, la carretera, muchos lo relacionaron obviamente con la accesibilidad, tanto para las máquinas como para ir al mercado, pero también lo relacionaron de manera negativa con algunos servicios, como vemos en rojo, como por ejemplo que hay menos seguridad y más inseguridad cuando estamos cerca de una carretera, o que, por ejemplo, puede reducir la calidad del aire con el polvo que bota al pasar los carros. Y entonces ahí después hicimos esto con todos los elementos del paisaje y pueden ver que la idea aquí es demostrar que hay un montón de relaciones entre elementos bastante simples, tanto ecológico como social, y unas funciones del paisaje como ven en el medio. Al final, para explicar, quisimos explicar si un agricultor prefiere la naturaleza o humano, o su percepción es más orientada a la naturaleza o al humano. Entonces, utilizamos como variable de respuesta el porcentaje de respuesta de los elementos del paisaje que identificaron. Por ejemplo, a la izquierda la respuesta va a ser humana y a la derecha naturaleza. Y lo hemos relacionado con la indigeneidad, si es indígena o no, el tiempo que pasa por día en el campo, el contacto con organizaciones exteriores, la edad, el sexo, la interacción entre la indigeneidad y el contacto con organizaciones. Y vemos que en este caso la indigeneidad explica, o por lo menos va a influir sobre el hecho de decir si es humano o naturaleza, o si se percibe más humano o naturaleza. Hicimos lo mismo con otra variable de respuesta, que es de la actividad 2, que les presentó Diego, y que, por ejemplo, si pusieron más servicios ecosistémicos como de la madre tierra, pues a la final su respuesta es que se enfocan más en la naturaleza que en el humano. Y con las mismas variables explicativas, vemos que aquí tenemos más resultados significativos todavía con la indigeneidad, como en la primera respuesta, pero también con el contacto con organizaciones, la edad y el sexo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con, de manera más general y tal vez para el proyecto Legumip y Amigo? Pues primero, vemos que los elementos sociales de un paisaje tienen mucha importancia. Como vemos en la respuesta general, más del 50% de los elementos importantes para un agricultor son sociales. Y esto especialmente para mí y nosotros en el grupo que somos muchos ecólogos, muchas veces nos vamos a enfocar en el lado ecológico del paisaje, entonces hay una divergencia entre nuestra manera de ver a un paisaje con la de los agricultores. También vemos que en un paisaje, por ejemplo, el que tiene tanto cobertura de casas y rutas que de árboles, vemos igual que la respuesta, como ven con la parte verde, está más orientada hacia lo ecológico. Entonces, parece que en general hay una preferencia a lo ecológico cuando el paisaje es tanto ecológico como social. Y también como punto general nos dimos cuenta que el control de plagas, que ha sido la entrada en esta, como les explicó Olivier, en esta investigación, el control de plagas no es muy citado. En 5% de las respuestas han mencionado algo con el control de plagas, y incluyendo también a todo lo que hace el ganado, por ejemplo, como daños en un cultivo. Entonces es muy poco comparado a lo que esperábamos ver. También demuestra una multifuncionalidad, tanto social como ecológica, de los elementos del paisaje. Es decir, que cada elemento, como por ejemplo los árboles, puede tener múltiples funciones que dependen de cada agricultor. Pero por ejemplo, si nos enfocamos en los árboles, tenemos servicios y servicios asociados que podemos fomentar o reducir para los servicios. Entonces tal vez podemos identificar de esta manera unos elementos del paisaje que son más importantes porque más conectados con funciones. Y al final vemos, parece con nuestros modelos, que la cultura humana, que sea indígena o no, puede influir sobre esta percepción hacia lo natural o humano, y porque en los dos modelos lo vimos, y tal vez también en el contacto con organizaciones externas. Gracias, Quentin. Entonces, como unos puntos importantes en lo que fue la capacitación, también podemos decir que al momento de tratar con los estudiantes que nos ayudaban en las encuestas, fue necesario no solo explicar, sino que ellos puedan establecer una conversación con el agricultor.
para que fluya un poco más la relación de confianza y ellos puedan darnos unas respuestas más cercanas a la realidad. Entonces, para esto necesitamos hacer una capacitación con una escenificación de las situaciones y las posibles respuestas. Y después de esto poder salir con los chicos al campo y poder tomar la información. Entonces, esto creó básicamente un balance entre la confianza versus el protocolo. Otra cosa que también hicimos fue que antes de las encuestas realizábamos un taller de manejo integrado de plagas. Entonces, era más fácil un poco después sentarnos a conversar con los agricultores. Ahora Mayra nos va a contar un poco cómo fue la experiencia desde su lado, porque también nos ayudó en la parte de las encuestas. Mayra. Gracias, Diego. Pues durante las encuestas que se realizaron a las personas indígenas y mestizas, se tuvo varias experiencias, ¿no? Por la forma de expresarse y por la apertura y confianza que tuvieron las personas al darnos la información. En el caso de las personas mestizas, en su mayoría han terminado sus estudios de la secundaria. Y aunque son campesinos, actualmente no son agricultores, pero conocen de este tema porque durante su niñez y su adolescencia trabajaron con sus padres en el campo. En cambio, con las personas indígenas, en ellas pudimos notar que en su mayoría son analfabetos y netamente campesinos agricultores. Al momento de realizar las encuestas, las personas mestizas fueron más abiertas al darnos su información y sus testimonios que las personas indígenas. Algo que llamó bastante la atención fue que las mujeres, en algunas mujeres, la información no pudimos obtenerla con facilidad, debido a que ellas tenían miedo al hablar. Esto se daba, por ejemplo, en el caso de, en el norte del Ecuador, en la provincia del Carchi, el machismo está presente, muy presente, entonces las mujeres tenían miedo de hablar y compartir sus experiencias. Tatiana. Bueno, gracias, Mayra. Para concluir nuestra presentación, podemos hablar de qué hacer a partir de ahora. Podemos tener en cuenta todos estos resultados sobre las percepciones para entender mejor la relación con los servicios y servicios del ecosistema. ¿Cómo afectan estas percepciones los agricultores y sus actividades? Y cómo la utilización de pesticidas los afecta a nivel individual y cómo circula la información en la comunidad. Además, cómo ven los actores la idea de los servicios y diservicios, no solo en sus propias parcelas, sino también en lo que pasa en los otros campos y a nivel del paisaje. Y cómo vinculan, por ejemplo, las acciones individuales con lo que pasa más globalmente. Finalmente, otro punto, como lo mencionó Mayra, vimos que hay muchas más y más mujeres involucradas en la gestión agroecológica y pensamos que es importante su papel para que podamos entender mejor cómo se hace el aprendizaje y se difunde los métodos de gestión agroecológica en estos ecosistemas. También qué hacer ahora y cómo podemos mejorar los puntos débiles y las eventuales brechas. Primero, aprovechando las capacidades y las actitudes en favor de la agroecología que existen ya en las redes de agricultores. Como pudimos darnos cuenta en nuestras interacciones recientes, pudimos ver que al dibujar sus redes sociales, ciertas personas se evidenciaba que podían de hecho involucrarse o fortalecer sus relaciones con actores de la comunidad que estaban, por ejemplo, en la red social, pero que están menos involucrados. Y para terminar, esto nos lleva a hablar un poco de nuestro nuevo proyecto amigo, que sigue en la continuidad de lo que se hizo pues, en Legunip, con los objetivos siempre orientados a entender mejor el impacto de los pesticidas a nivel del paisaje, y no solo de la plaga en el campo mismo, sino con diferentes tipos de insectos, como lo explicó Olivia al principio, con integración de plagas y polinizadores, y también dando importancia a los impactos sociales de estas percepciones, justamente
de poner pesticidas, como hablamos con la percepción de los paisajes sociales, y queremos concentrarnos en cómo evaluar el riesgo que implica la utilización de pesticidas y cómo tener en cuenta la parte económica, que es una de las grandes preocupaciones de los agricultores. Para esto vamos a llevar a cabo un trabajo transdisciplinario con economistas, ecólogos, agrónomos, geógrafos y otras más disciplinas para poder llevar a cabo esto. Y con esto terminamos esta presentación. Muchas gracias.